Porque el político tradicional, cuanto más ñandetados, ñandemboriajú, cuanto más pobres e ignorantes somos, más tierra fértil existe para que ellos continúen reproduciendo un sistema que solamente les beneficia a ellos. Hay que hablar de transformación educativa y hay que hablar urgente. Bienvenidos a Pimponeando, un espacio donde vamos a estar hablando con las diferentes figuras políticas que el 30 de abril próximo van a estar pugnando por un cargo electivo. Recordarte que las grandes transformaciones que requiere nuestro país se van a dar en la medida en que la representación política, legislativa y ejecutiva sean las adecuadas. El Paraguay que nos merecemos es una iniciativa que busca justamente generar conciencia sobre la implementación de acciones sociales para garantizar una vida digna a los y las habitantes del país. El Paraguay que nos merecemos, vas a escuchar bastante de esta frase. Este año unite vos también a la voz del hashtag El Paraguay que nos merecemos. Esta es una iniciativa de Tierra Viva y CODEUPI. Este material ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tierra Viva y CODEUPI y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, Katia González. Ella buscará un lugar en la Cámara de Senadores. Bienvenida, Katia. Gracias por tu tiempo. Por favor, ¿qué tal, Jobal? A toda la audiencia. Y súper contenta de estar para hablar un poco y pimponear sobre temas que hace falta. Muy bien, vamos a girar la ruleta. Vamos a ver con qué pregunta. ¿Estás lista, Katia? Yo sí, siempre. Desde que nací. Así es. Muy Sin bien. miedo al éxito. Así nomás. Como corresponde. La pregunta número 23, que corresponde justamente a reforma del sistema de salud, algo necesario. ¿Visitó puestos de salud del interior? ¿Cuáles y en qué estado los encontró? Es la pregunta. Bueno, durante toda nuestra gestión nosotros hemos renunciado al seguro médico VIP. El objetivo fue justamente entender cómo funciona el sistema público de salud y donamos nuestros cupos de combustibles a centros de salud y a cuerpos de bomberos voluntarios de gran parte del departamento central, pero también del interior del país. He visitado centros de salud de Fernando de la Mora, de San Lorenzo, de San Bernardino, de Pedro Juan Caballero, de Asunción, por supuesto, y otras localidades que, bueno, por miedo a no olvidar ninguna, pero la verdad es que yo puse muchísimo énfasis en el tema del sistema de salud y su reforma durante este periodo. ¿En qué estado estaban, Katia? Y la mayoría con muchas carencias, ¿verdad? En primer lugar, no teníamos una segmentación de la población, ¿verdad? Hay muchas carencias en cuanto a tener que pedirle, porque esa es una constante en todos los centros de salud, que salga una persona a pedir que faltan medicamentos. Entonces, prácticamente la familia entera tenía que mudarse junto con su enfermo, porque la verdad es que la necesidad de un cuidador que no está dentro del sistema sanitario es una constante. Asimismo, en pandemia nosotros nos hemos comprometido de manera concreta y visitamos muchísimos lugares como donde estaban, digamos, internados los pacientes y vimos cómo no había terapias intensivas, cómo había carencia de oxígeno. Estuvimos inaugurando también algunas iniciativas dentro de mi ciudad. Nosotros creamos una UTI de emergencia, se trajo también oxígeno y bueno, y escribí una carta al presidente de la República dentro de un librito que se llama Cartas a Marito, la sordera del Estado burocrático, donde planteamos cuáles son las reformas del sistema de salud que son absolutamente perentorias de abordar en el próximo periodo constitucional. Eso se va a dar seguramente si llegamos a la Cámara de Senadores. Sí, nosotros creemos que además de eso, aunque no lleguemos, este ya es un aporte, una discusión académica de un sistema de salud que funciona fragmentado, porque por un lado tenés el Ministerio de Salud, por otro lado tenés los consejos locales de salud dependientes de las municipalidades, por otro lado tenés el propio Ministerio de Salud que actúa en un conflicto de intereses, porque es un órgano de rectoría, es decir, de fiscalización de cómo funciona el sistema de salud en el Paraguay, pero al mismo tiempo es prestador de servicio. El sistema de compras públicas urge modificar, porque un mismo proveedor puede proveerle a los distintos sistemas
a precios diferentes, con lo cual obviamente que se está engañando a la gente. Esa reforma de compras públicas ya está incluida dentro de la nueva ley que en las próximas semanas va a entrar en vigencia, la nueva ley de compras públicas. No. La reforma es más bien un parche la que se hizo hoy en el Congreso. No va a funcionar. No va a funcionar con la dimensión que se necesita de un Estado que no puede seguir utilizando una misma herramienta para todas las compras públicas. El sistema sanitario requiere un comprador especial. No es igual que comprar, no sé, focos o construir una escuela. Nosotros tenemos que empezar a especializar las compras públicas. Entonces, algún avance traerá, pero será mínimo porque la verdad es que ningún legislador, fundamentalmente los partidos tradicionales, se animó a hacer una verdadera reforma. Claro. Bueno, hay seguramente conflictos de interés también detrás de todas las reformas necesarias. Vamos a seguir girando nosotros nuestra ruleta para ver cuál es la siguiente pregunta. Si tienen dudas, ya saben que pueden preguntar y la senadora va a estar... Mira lo que presagié. La diputada va a estar respondiendo gustosamente seguramente en el Instagram. Pregunta número 16 que corresponde a tierra y agricultura familiar. Okay. ¿Considera necesario abordar la problemática de la distribución de la tierra en Paraguay? ¿Qué herramientas utilizaría para abordar el problema? Bueno, yo soy docente de Derecho Agrario hace 23 años en la Universidad Católica. El tema del desarrollo rural es absolutamente perentorio de abordar. Y una de las cuestiones, no toda la cuestión, pero una de las cuestiones es el tema de la tierra, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos un catastro que no funciona. Si nuestro sistema catastral no tiene la entidad de garantizar a los ciudadanos que ese pedazo de tierra realmente es accesible, que las tierras no son tierras malavidas. Hoy tenemos un informe de la Comisión Verdad y Justicia que habla de la cantidad de hectáreas que están en manos de personas que no eran beneficiarios, por ejemplo, de la reforma agraria en su momento. Tenemos militares, tenemos políticos que ya han inclusive pasado a otras generaciones. Sí. Y el abordaje de la tierra pública y de su acceso, nosotros garantizamos la propiedad privada, pero tiene que ser una propiedad privada para todos. No una propiedad privada selectiva que legitime un origen espurio de la tierra. Entonces hay muchas cosas para hacer, pero te diría que el sistema de catastro tiene que funcionar. Te diría que la recuperación de tierras malavidas debería ser una bandera que se aborde en integralidad con una ley especial que pueda al órgano representante y custodio de los valores y de las tierras públicas, que en este caso sería la Procuraduría General de la República, el enlace sinérgico con una comisión especial que se involucre y que realmente pueda hacer que ese pedazo de tierra que hoy necesita nuestro agricultor esté en sus manos. Espectacular. Nosotros seguimos girando la ruleta, vamos a ver con qué pregunta nos sale. Esta ruleta que tiene realmente preguntas bastante peligrosas, parece un campo minado sobre el cual hay que caminar con mucho cuidado, especialmente si esta cápsula va a redes sociales, ¿verdad? Pregunta número 11, Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Ojo, ¿conoce el Plan Nacional de Pueblos Indígenas la diputada Katia González? Es la pregunta. Sí, conozco el Plan Nacional de Pueblos Indígenas y sé que hay muchas deudas pendientes con todo un sector de la población donde además podemos hilar con una corrupción y una ineficiencia por parte del INDI, ¿verdad? El Instituto Nacional que debería encargarse de velar por las políticas públicas en materia de pueblos indígenas, que hoy está absolutamente a merced de una claque que utiliza como un botín político no solamente la institución, sino también los recursos que deberían ser destinados justamente al fortalecimiento de esos planes y de esos programas que tienen que ver no solamente con el acceso a la tierra, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la inclusión, porque no podemos, que tiene que ver con ese unir lo que es, digamos, toda una cultura, toda una tradición, porque también tenemos que ver ahí aristas jurídicas que hay que respetar, y también problemas que son estructurales. Nosotros tenemos hoy casos de prostitución, casos de drogadicción, casos de absoluto abandono, de una niñez indígena que hoy está excluida, que no asiste a ningún tipo de educación.
Entonces, conozco, pero sé que hay muchas deudas. Katia, los distintos presidentes del INDI mencionan de que ellos no tienen un presupuesto para ejecutar, que no son un órgano que ejecuta acciones, sino más bien intermedian entre lo que sería el poder legislativo, ejecutivo y los pueblos indígenas. Esa es la eterna excusa de los diferentes presidentes del INDI. Eso no es cierto, ¿verdad? Nosotros justamente hemos realizado una serie de interpelaciones al titular del INDI en los últimos días y nosotros vemos que ellos tienen presupuesto, por ejemplo, para combatir el tema de la trata, por ejemplo, de hermanos indígenas. También tienen presupuesto para ver el tema de los indígenas en situación de calle. Eso no es cierto. Acá lo que hace falta es una gran coordinación, porque si no, no tiene sentido que el INDI continúe existiendo. Tiene que haber una coordinación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Niñez. El tema de las adicciones hay que ver con el Ministerio de Salud, y ese es el rol. Y para eso vos no necesitas necesitas gestión, pero necesitas conocer la problemática. Y hoy tenemos a seccionaleros de cuarta, porque son de cuarta categoría, gente que no tiene la más mínima idea cómo se gestiona ni cuál es la manera en la cual se tiene que abordar la problemática indígena en el Paraguay. Muy bien, seguimos girando la ruleta. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta que nos va a responder la diputada Katia González, candidata a la Cámara de Senadores. Hoy te toca a vos, Katia, pregunta número 5, que refiere a la seguridad social. Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad de acuerdo al coeficiente de Gini. Claro. Esto genera y se genera por la falta de una protección social adecuada. ¿Cómo pretende abordar esa situación desde la Cámara de Senadores, Katia González? Bueno, en primer lugar hay que señalar claramente para que la gente no tenga también una expectativa diferente del rol que cumplen los legisladores en esa materia. Esas son directamente políticas públicas que debería abordar el Ejecutivo, porque hay que entender muy bien, sin perjuicio de que la Cámara de Senadores pueda aportar en esa materia, el tema de la seguridad social, el tema de los programas de inclusión, son temas que directamente se vinculan a una gestión ejecutiva. Entonces también prometerle a la gente cosas que uno no va a poder cumplir me parece deshonesto intelectualmente. No obstante, nosotros tenemos que ver esa brecha que hoy nos interpela, un país tan pequeño como el nuestro y que sea tan desigual, evidentemente que genera una mejor redistribución, por ejemplo, del presupuesto. Y tenemos varios programas y hoy un retroceso después de la pandemia con el tema de seguridad social. Más pobres. Tenemos más gente pobre, más gente excluida del sistema, más gente que migró a cordones de pobreza y marginalidad que están hoy en el departamento central, más gente desarraigada, más gente desesperada por ir a otros lugares. Este es un país que debe crear oportunidades, pero fundamentalmente oportunidades para los jóvenes. Y ojo, hoy el día que grabamos esta cápsula iniciaron las clases y más de 200.000 chicos en edad de escolarización de 5 a 18 años que no asisten a las instituciones educativas. Muy preocupante. Claro, y esa es la brecha justamente de desigualdad que se señala. ¿Cuáles son los planes? ¿Por qué no está asistiendo ese chico? Hay problemas de lugar en el centro, digamos, educativo. Hay problemas de movilidad. Hay problemas de alimentación. Son niños cuidadores finalmente de personas adultas mayores dentro de la casa. Hay un tema de ignorancia. El Estado tiene que garantizar esa educación. Y hoy tenemos mucha gente expulsada del sistema por justamente no tener lo básico. ¿Y qué es lo básico? Alimentación y un sistema sanitario. Un país que no tiene los dos cimientos básicos, que son salud y educación, es un país que no se va a desarrollar. Totalmente. Seguimos girando la ruleta. Vamos a ver, nos quedan 2 preguntitas. Así que hay 2 cartuchos que todavía podemos usar para convencer a la gente de depositar su confianza el próximo 30 de abril en las urnas, ¿verdad? Con una forma de pensar, creemos, distinta. Pregunta número 29, que refiere a acceso a la educación de calidad, lo que ya veníamos hablando, veníamos dando un adelanto. ¿En qué cree que debe mejorar la educación en Paraguay? En todo. Una educación que excluye, una educación que aliena, una educación que no se adapta a las nuevas necesidades que también genera una sociedad cada vez más competitiva. Niños que entran, digamos, y que a los 5 años terminan absolutamente desestimulados. Sí. Nosotros necesitamos abordar la educación. Yo estuve hace poco invitada en el Parlamento finlandés. La educación en Finlandia es realmente un remanso, donde ya no tenemos esos exámenes tasados, donde los niños pueden realmente desplegar sus potencialidades, en donde ya no le llenamos de tareas
a los niños para que después en la casa no tengan ni siquiera margen de esparcimiento. ¿Y cuál es la efectividad? Los niños salen hablando 5 idiomas. Entonces nosotros hoy tenemos una educación que le debe demasiado a los jóvenes y a los niños y al Paraguay en sí, ¿verdad? Entonces esa educación hoy simplemente es un servicio, pero no es un servicio público de calidad. No es un bien público que realmente reivindique al educando como el centro de todo lo que debe ser el sistema educativo. ¿Y qué se le puede responder a esos políticos que dicen nosotros tenemos que ver lo que hicieron esos países pobres cuando eran pobres para llegar a ser lo que son y no necesariamente intentar copiar algo que están haciendo ahora cuando ya son lo que son? Parece un medio trabalenguas, sí. Pero ¿qué podemos responder? En realidad yo creo que nada en la humanidad está para inventarse, ¿verdad? Creo que hay muy pocas cosas y en materia de educación nosotros tenemos que fijarnos en los modelos exitosos y a partir de ahí adaptarlos. La verdad es que mientras que acá seguimos nosotros andando en carreta, en otros países ya se está pensando en la educación del futuro, en el trabajo del futuro, en la inteligencia del futuro, en el transporte del futuro, en ir al espacio, en el parlamento del futuro. Entonces nosotros, sin embargo, seguimos, parece que muy sedimentados a un sistema rudimentario, pero esto tiene una explicación. Porque el político tradicional, cuanto más ñandetado, cuanto más pobres e ignorantes somos, más tierra fértil existe para que ellos continúen reproduciendo un sistema que solamente les beneficia a ellos. Hay que hablar de transformación educativa y hay que hablar urgente. Plan Nacional de Desarrollo Educativo, te corrijo, Katia, porque se cambió el nombre. La transformación hacía mucho ruido. ¿Hacía ruido para quién? Para un grupo de conservadores que, repito, les conviene el sistema. No estigmaticemos palabras. Transformación es una palabra maravillosa que significa dar otra forma. ¿Qué es lo que es transformación? Es dar otra forma a algo que no funciona. Y yo no voy a caer en la provocación de esta gente que quiere realmente cerrarnos la boca, que nuestros sentidos se anulen para que la ola conservadora que ellos pretenden instalar continúe alienando y perjudicando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Espectacular. Seguimos girando la ruleta. Una última preguntita que vamos a estar realizándole a la diputada Katia González. Se viene la pregunta número 25. ¿Sí? Acceso a la educación nuevamente. Esta vez... reforma del sistema de salud. Nuevamente hablamos de salud para despedir esta cápsula. ¿Cómo hará para que el sistema de salud garantice el tratamiento correcto de personas con enfermedad de alta complejidad? Bueno, nosotros hoy tenemos que rediseñar, eso sí, las enfermedades catastróficas no pueden tener el mismo financiamiento que las enfermedades comunes. Hoy tenemos la ley del FONARE, que es el Fondo Nacional de Enfermedades Catastróficas, que no está funcionando. Acá nosotros necesitamos tasar impuestos, que es lo que... por ejemplo, vincular la alza del impuesto al tabaco al fondeo de enfermedades catastróficas, porque si no, no hay otra manera. De las bebidas alcohólicas, de actividades que son peligrosas. Entonces nosotros necesitamos hablar de que ese tipo de actividades directamente se vincule al fondeo de lo que significa afrontar una enfermedad de alta complejidad como el cáncer o enfermedades raras, ¿verdad? Esclerosis múltiple. Que están, digamos, totalmente ausentes de políticas públicas y donde la gente se nutre, se forma, hace comunidad a través de asociaciones privadas. Muy bien, llegamos a la parte final de la cápsula y nosotros queremos comentarte sobre un futuro en el que vivimos en un Paraguay donde la desigualdad y la pobreza ya no existen, en donde la educación, la salud, el techo y la comida son para todos y todas. Para que puedas vivir en este futuro, participa de estas elecciones y compromete a los candidatos a construir este camino con políticas sociales que nos permitan vivir de manera digna. Este año, unite vos también a la voz del hashtag El Paraguay que merecemos. Te repito, hashtag El Paraguay que merecemos. Este es un mensaje de Tierra Viva y Codeupi. Este material ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tierra Viva y Codeupi y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Katia, muchas gracias por tu tiempo. Realmente un gusto compartir contigo hoy. Por favor, gracias a ustedes. Nos vemos el 30 de abril. Chao, chao.